Sensor de temperatura con LED y zumbador. En esta primera parte vemos el funcionamiento real del proyecto. El circuito está formado por un Arduino Uno, un TMP36 Temperature Sensor, un LED y un zumbador. Cuando el sensor detecta una temperatura superior al umbral programado, el sistema activa una alarma. Para demostrarlo, sujetamos el sensor con los dedos. El calor de la mano aumenta la temperatura medida por el sensor. En ese momento el LED se enciende y el zumbador empieza a sonar, indicando que se ha superado la temperatura establecida en el programa. Es importante mencionar que la alimentación del Arduino debe hacerse desde el ordenador mediante el cable USB o desde un power bank. Cuando intentamos alimentar el circuito con pilas, el sistema no funciona correctamente porque la alimentación no es lo suficientemente estable y las lecturas del sensor pueden fallar. En la segunda parte vemos el código del programa. El código está escrito en el entorno de programación de Arduino en lenguaje C++. En él se lee el valor analógico del sensor TMP36 conectado al pin A0. Ese valor se convierte en voltaje y después en temperatura en grados Celsius. Cuando la temperatura supera el umbral programado, el programa activa las salidas digitales que controlan el LED y el zumbador. A continuación vemos el circuito y las conexiones. El sensor TMP36 tiene tres patillas: alimentación, salida y tierra. La patilla de alimentación se conecta al pin de 5 voltios del Arduino, la patilla de tierra al GND y la patilla central al pin analógico A0. El LED está conectado a un pin digital del Arduino a través de una resistencia y el zumbador a otro pin digital. Ambos se activan cuando el programa detecta que la temperatura es mayor que el valor establecido. Por último mostramos la simulación del proyecto en Tinkercad. En esta plataforma podemos montar el circuito virtualmente y comprobar su funcionamiento antes de hacerlo físicamente. En la simulación vemos el mismo circuito con el Arduino, el sensor de temperatura, el LED y el zumbador. El código puede escribirse directamente en el apartado de código o copiarse y pegarse desde el programa de Arduino. Al ejecutar la simulación podemos observar cómo el sistema responde cuando la temperatura del sensor aumenta.